Bienvenidos a Tras las Líneas, donde exploramos las historias prohibidas que han moldeado el mundo. Hoy desentrañamos la vida y detención de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México. Desde su ascenso en el gobierno hasta su caída en desgracia, discutiremos cada aspecto de su historia. Comencemos. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas en compañía de mi hermano Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, Gafe, nos encontramos bien en esta semana. Ha sido una semana pesada, más porque la gente estuvo ahí preocupada porque no se subió ningún episodio. Les avisamos en unos episodios anteriores que iba a haber un cambio entre las líneas, que ha sido muy bien aceptado, Gafe, por la gente. Le gustó mucho este primer episodio de lo nuevo que hemos comenzado. Hemos tenido muy buen apoyo de la gente. Mucha gente pensó que no le íbamos a subir episodio, nomás que pues hubo ahí unos problemillas por parte de la plataforma, Gafe. Entonces fue por eso que no se los pudimos subir en el día que teníamos pensado subirlo. Pues mira, sí, para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, dependiendo en qué plataforma esté consumiendo Tras las Líneas, pues efectivamente ha sido un poco difícil. Decimos un poco porque pues no lo ha sido tanto. ¿A qué nos vamos? Desgraciadamente pues es contenido muy explícito, como ustedes ya se dieron cuenta. Entonces el video rápidamente entró en amarillo, lo apelamos, que fue el episodio, la segunda temporada. Mucha gente está diciendo, me encantó esta segunda temporada, este nuevo formato. Pues dejémoslo como que es la segunda temporada. Entonces, pues sí, es un contenido muy explícito. Rápidamente entró en amarillo, lo mandamos a apelar. Y afortunadamente, pues alcanzó a pasar y pues ya lo están consumiendo, porque si no... ¿qué caso tiene que hagamos este contenido si no va a poder ser monetizable? Yo sé que va a haber personas que digan, no se preocupe, como antes, sí lo vemos. No es tan fácil. O sea, la gente suele pensar, pues lo hacen por monetización, pero realmente no saben que detrás de lo que están viendo en este momento, pues hay un equipo de trabajo y también hay muchísimos gastos para poder estar sacando este tipo de contenido. Miguel no nos cobra nada barato, no nos hace un descuento. Tenemos gente detrás como Ana que está desde Colombia. El chiste de todo esto, ya para concluir con este tema, es de que son muchísimos gastos mensuales que se tienen que pagar para poder hacer el contenido de Gafe 423, para hacer el contenido de Tras las Líneas, otro podcast que aún no sale público, otro nuevo formato que también todavía no sale público. Entonces, pues todos ocupamos comer, los editores, el equipo de trabajo ocupa también sacar sus propios gastos. Entonces es muy importante el que tenga este contenido, esa monetización, y si hubiera pasado en amarillo y todos los videos entran en amarillo, pues no tiene caso, porque al final de cuentas, pues Miguel no nos hace un descuento. Déjenle aquí el mensaje a Miguel, hazles un 10% de descuento, pero no creo, es un pinche piojo regio, entonces no creo que nos hagan descuento, pero bueno. Volviendo, o ahora sí ya entrando en materia, como ya vieron la introducción de este episodio, el día de hoy, ¿de quién vamos a hablar, Plasti? Una persona muy importante que fue alguien estratégico para el crecimiento de las organizaciones criminales en el país, Gafe, y también de cierta forma una modernización para las corporaciones de seguridad pública, de nada más y de nada menos que de García Luna. Así es, Genaro García Luna. La opinión que tenemos acerca de Genaro García Luna, pues está lleno de mucha polémica, está lleno de cosas y actos de corrupción, pero ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es bueno? ¿Qué tanto es malo? ¿Qué tanto sabían los gobiernos? Y digo los gobiernos porque no solo está involucrado el gobierno mexicano, sino también podemos hablar del gobierno de Estados Unidos. Y sin más, vamos a empezar con este episodio. En este acto exploraremos los primeros años de Genaro García Luna. Nació el 10 de julio de 1968 en la Ciudad de México. García Luna se graduó en Ingeniería Mecánica y Eléctrica y comenzó su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. A lo largo de los años ascendió rápidamente en las filas de la seguridad pública, convirtiéndose en una figura clave en la lucha contra el narcotráfico. Analizaremos cómo su habilidad para manejar crisis y su conocimiento técnico lo llevaron a ser nombrado director de la Agencia Federal de Investigación, AFI,
y posteriormente secretario de Seguridad Pública bajo la administración del presidente Felipe Calderón. Pues ya lo vieron, amigos, fue un relato muy breve acerca de cómo es que inició Genaro García Luna. Nos podríamos remontar hacia su juventud, pero creo que no es nada importante, que desde ahí ya se veían como que algunos focos rojos por parte de compañeros de la secundaria y de diferentes amistades que él llegó a tener, que sí decían, pues no era una buena persona Genaro García Luna desde la adolescencia, pero también no podemos crucificar, ojo, no quiero hacerle el paro, pero para mí no contarían mucho estos relatos de alguien que dice, no, pues es que en la secundaria era de esta forma, porque al final de cuentas creo que la gran mayoría de personas, llámese hombres, mujeres, no binarios, lo que ustedes quieran, cuando entramos en esta etapa de la adolescencia, pues nos volvemos muy rebeldes y no vamos a ser en nuestra edad adulta, no vamos a ser como lo fuimos en la adolescencia. Yo fui un güey cagapalo, creo que también tú lo fuiste, no solo con la familia, sino con toda la sociedad. Entonces no podemos fiarnos de cómo se le veía a Genaro García Luna en aquel entonces. Para mí, ese punto de inflexión que generó todo el desmadre que hoy en día conocemos, para mí podría entrar desde sus inicios, cuando esta persona entra a lo que es el CISEN. Para las personas que desconocen qué era el CISEN, era algo parecido, si lo vemos, era como la CIA mexicana, esta agencia que se encargaba de estar realizando información, investigación, espionaje, inteligencia, contrainteligencia. Ellos eran los buenos en esta área. Desconozco cómo Genaro García Luna logra entrar al CISEN, cómo es que logra entrar a este lugar, porque hay que dejar esto muy, muy en claro. No cualquier persona entraba al CISEN. Sí era muy difícil entrar al CISEN. Y aparte porque sus estudios, Gafe, no era como que enfocado a la seguridad pública ni nacional. Entonces yo creo más bien que García Luna por ahí tuvo a lo mejor alguna palanca. Sí, un dedazo. Porque no olvidemos que dentro del CISEN, en aquellos años cuando entró García Luna, fue el encargado de la dirección de investigación en contra de las guerrillas, para evitar que salieran más guerrillas o tener bajo investigación a las guerrillas que en su momento estuvieron, que ya sabemos cuáles son. Entonces eso fue lo que tuvo de mandato García Luna. Hay que destacar, Gafe, antes de continuar, que García Luna fue una pieza muy importante en todo el mandato del partido del PAN, porque siempre estuvo con ellos, siempre estuvo relacionado en la seguridad, pero fue pieza muy importante para las diferentes cabecillas de la política. Era muy buen político, Gafe. Sí, güey, era muy buen político y eso hay que reconocérselo. Y es cierto, o sea, él entró al CISEN no enfocado a la rama del narcotráfico, sino más bien enfocado a combatir las guerrillas, porque recordemos que no solo México ha tenido un problema con guerrillas, hablando desde el EZLN, que era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino nos podemos remontar todavía décadas atrás, ya teníamos problemas con guerrillas. Entonces él estaba para estar realizando esta investigación. Se los he dicho y no es algo que yo acabe de sacar pues as bajo la manga. Esto creo que todas las personas que están involucradas en temas de seguridad, en temas políticos, etcétera, etcétera, sabemos que la información es poder. El que maneja y el que tiene más información es quien tiene más poder. Lo puedes utilizar para el narcotráfico, lo puedes utilizar para la política, y lo vemos muy comúnmente en la política, que aquel que tiene más información de su rival político es el que va a terminar ganando, porque es el que termina soltando toda esta información. Lo podemos ver en temas de campañas. Pues el partido que ustedes quieran, que va a empezar a pelear con otro partido que en ese momento trae el power o que va a luchar por el poder, siempre vemos que en tiempos de campaña es cuando empiezan a filtrarse todos los trapitos sucios de los políticos, porque estas personas son gente que al final de cuentas se la traga, y sí, se tragan la que se tengan que tragar, a veces por años, inclusive por años, hasta que llega su momento de sacar toda esta información. Imagínate entrar al CISEN, uno de los lugares más importantes donde llega muchísima información
en temas de seguridad nacional y tener el poder y el control de esta información, pues terminas aprendiendo. El lugar donde, como haya entrado y quien lo haya recomendado, terminó cubriendo un espacio en el cual obtuvo información. Y al final de cuentas, estar en este tipo de espacios también te da pie a que aprendas cómo se mueve, cómo se mueve el tema de la política, cómo se mueve el tema de la seguridad, cómo se mueve el tema del narcotráfico, porque estás en esa área. Aunque él esté llevaba a cabo en aquel entonces guerrillas, te aseguro que conoce gente del narcotráfico, gente que está metida en lo del tema de la seguridad, de la información en cuestión de política. Y terminas aprendiendo. Al final de cuentas, en este momento o en aquel momento, pues el enemigo era la guerrilla, pero su enemigo se lo podían cambiar y decir, investiga todo lo que es del narcotráfico o investiga todo lo que es de la política, y solo es cambiar a quién vas a terminar investigando. Entonces, al final todo lo puedes, te sirve al final como una retroalimentación. Es como yo lo he dicho muchas veces y se lo platico muy seguido a mi esposa. El haber estado con ese político en aquel momento, esos años que estuve con ese político, a mí me sirvió como retroalimentación, porque no es como que él nos pidiera opinión. En muchas ocasiones sí nos decía, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? Pero hay otras en las que únicamente escuchábamos esas llamadas por teléfono y ves cómo se manejan situaciones de crisis, ves cómo se manejan situaciones de política, de seguridad, te terminas percatando y aprendiendo, porque es inevitable que termines aprendiendo porque lo estás escuchando, y más cuando te estás retroalimentando a través de escuchar una conversación. Ahora, cuando tú lo sabes, cuando se ponía pedo era como bajaba esos temas y te pedía tu opinión. ¿Y cómo veas? ¿Qué opinas, güey? ¿Qué piensas al respecto de esto? Entonces podías entablar como estas conversaciones, y no solamente ebrio, sino también buen y sano, puedes entablar este tipo de conversaciones y sugerir algunas cosas, porque algunas, tú sabes acá en privado que muchas cosas que yo le sugería al que era mi principal, muchas cosas se llevaron a cabo. Buenas, malas, se llevaron a cabo. Entonces, al final de cuentas, ¿tú crees que García Luna no aprendió este poder de lo que era la información y lo llevó a cabo cuando creó el AFI? Yo creo, Gafe, que siendo una persona tan importante para los políticos, lo terminan nombrando director de la Agencia Federal de Investigación, por sus siglas, como todo el mundo lo conocemos. Terminó creando el AFI, sí, güey. terminó creando una agencia muy importante en su tiempo, Gafe. Hubo cosas que hizo malas, que causó controversias desde aquel entonces, García Luna. Por ejemplo, un caso, yo no lo sabía, Gafe, hasta que empezamos a investigar esto, porque pues, yo creo que estaba muy chico en aquel entonces, pero fue la detención de una ciudadana francesa que era la pareja sentimental del líder de la banda de secuestradores del Zodiaco. Eso fue algo que causó mucha controversia a nivel nacional en las televisoras de aquel entonces. Ahorita les voy a decir por qué de esto, pero también causó tensiones políticas en aquel entonces entre Francia y nuestro país. ¿Por qué, Gafe? Porque ya después, cuando García Luna ya estaba en la Policía Federal, públicamente declaró que fue todo un montaje lo que se hizo la detención de esta persona. En aquel entonces, Gafe, lo anunciaron con bombos y platillos, como otros montajes que hemos visto a lo largo de los años que hacen por parte de las televisoras, que llegan a un rancho, agentes del AFI, revientan y terminan deteniendo a esta ciudadana francesa, al líder de esta organización, y ahí se encontraban 3 personas privadas de la libertad. Ya después, cuando García Luna toma el control de la Policía Federal, sale a declarar públicamente que fue un montaje, que de horas antes se habían detenido a estas personas cuando iban circulando en un vehículo, pero que las televisoras, fíjate, hasta el control de las televisoras que tenían en aquel entonces, Gafe, no les vendía esa historia. Entonces hicieron que se creara todo este montaje para que la nota pudiera ser más fuerte y poderles exprimir más esa noticia. Hasta aquel entonces ya empezaban a haber ese tipo de controversias con García Luna, esos actos. Es que al final de cuentas, no solo García Luna lo hace, güey, o no solo García Luna lo hizo. Se sigue haciendo, se ha hecho en todas las administraciones montajes
O sea, ninguna administración, ningún color está exento de realizar este tipo de cosas, ni los que vienen. O sea, lo vimos desde el chupacabras, lo vimos, por ejemplo, lo que estás mencionando tú. Frida Sofía. ¿Cuántos montajes ha habido, güey? Y va a seguir habiendo. También en esta administración que estamos viviendo actualmente ha habido muchísimos montajes. Prueba está lo de Ovidio. La detención o la segunda detención de Ovidio, cuando inicialmente se decía que a Ovidio lo habían parado elementos de la Guardia Nacional o sea, todo eso es un montaje. Al final de cuentas, termina siendo no solo como tal, no solo lo puedes ver como montaje, sino como propaganda. Porque al final de cuentas es propaganda. El fin de hacer estos montajes es tener la aceptación de la sociedad, que en este caso es del público que está viendo estos montajes y decir, wow, mira, la Marina sí está trabajando, wow, la Marina detuvo al Chapo Guzmán. Todas estas cosas son montajes. Al final de cuentas es un montaje para generar esta propaganda en la cual la gente va a terminar aceptando lo que se está viviendo en una administración, la que ustedes quieran. Y un ejemplo muy importante para mí es lo que se llevó a cabo con la detención del Chapo Guzmán, porque recordemos, y lo vamos a hablar en algún momento, la primera vez que detienen al Chapo Guzmán, cómo es que se detiene, y la gente no se lo creyó, aunque hay ocasiones en las que se puede realizar una detención de este tipo, porque en muchas ocasiones hay personas que de este nivel, que cuando están en un lugar en el que ellos tienen controlados al 100, pues no traen tanta seguridad, pero también es casi imposible que digas, bueno, una persona de esta talla y de este poder y uno de los más buscados del mundo y que solo trae tantos escoltas, dices, esto es imposible, porque lo vimos con Ovidio, cómo puede llegar a desencadenarse una rebelión por parte de una organización y lo que ocurrió con el Chapo Guzmán. La primera vez que lo detienen en el hotel y la gente no se lo creía, la gente decía, no, es que esto estuvo arreglado. Y por obvias razones esto termina llegando hasta oídos de la cúpula del poder donde dicen, la gente no se lo creyó. Bueno, vuelve a escapar, lo vuelven a detener, porque esto es muy importante decir, se detuvo al Chapo Guzmán 2 veces en esta administración, cuando con Calderón y con Fox ni una sola vez, pero en esta actual administración que es del PRI, estamos hablando en aquel momento, pues detienes 2 veces al Chapo y la primera y la segunda vez haces todo un montaje en el cual se está llevando una operación, una redada por parte de operaciones especiales de la Marina y dices, güey, supuestamente recuerdo que ese video se filtra en la madrugada donde elementos de la Marina y dices, güey, o sea, en aquel momento no lo entiendes. Hoy veo ese video y digo, trae 2 cámaras, trae 3 audios, o sea, trae postproducción. No es como que se filtró, porque ya trae producción o postproducción. Trae producción desde que se está llevando a cabo este montaje y trae postproducción desde todo lo que se le metió en edición. Porque si ustedes escuchan el audio lo trae repetido 3 veces y no es error del video. En realidad, al parecer es como si o le pegaron un audio o la otra puede ser que había bocinas. Y lograron su cometido, Gafe, ¿sí? Porque yo platicaba hace tiempo con un amigo. Me decía, no, es que cuando la Marina detuvo al Chapo Guzmán. No, recordemos que con ese video trataron de justificar que la Marina detuvo al Chapo Guzmán. Pero recordemos quiénes terminaron deteniendo. Oficialmente fueron 2 oficiales de la Policía Federal. Exactamente, lo detienen porque lo pararon para hacer una inspección de rutina y se dieron cuenta que era el Chapo Guzmán. Pero la gente se olvidó de eso. Para la gente el que detuvo al Chapo Guzmán fue la Marina. Oficialmente, digo, porque pues sabemos que el pedo no fue así, pues oficialmente lo detuvieron 2 oficiales de la Policía Federal. Y porque traían el reporte de robo de un vehículo con estas características. Entonces dices, hay muchísimas cosas que no cuadran, pero al final de cuentas, volviendo al tema, es propaganda. Es una forma de hacer propaganda y el conocer, el utilizar este tipo de medio, pues te sirve a tu favor. Y les comento esto porque entiendo muy bien cómo se lleva a cabo la propaganda, porque tuve materia o materias llevadas a cabo y referentes a aprender lo que es la propaganda, porque el Fuerza Especial debe de tener este conocimiento de cómo emplear la propaganda en una situación de guerrilla, cómo convencer a las personas a que se unan a la causa de combatir con el enemigo, lo que debes de utilizar para realizar a cabo
correctamente una propaganda. Entonces, hermano, todo este conocimiento lo fue adquiriendo García Luna y empezó a tener el conocimiento de cómo poder emplear todo lo que es la información, cómo llevar a cabo inteligencia, contrainteligencia y cómo emplear todo este conocimiento para también ir escalando. O sea, fue una persona muy inteligente, eso hay que reconocerlo, porque cuántas personas llegan desde abajo, porque hay que recordar que García Luna no era un joven que venía nacido en cuna de oro, que vienes con todas estas relaciones políticas. No, este güey fue escalando poco a poco, entró entró a una agencia que era el CISEN. Alguien a lo mejor fue el que lo recomendó, le puso el dedazo, pero algo bueno le vieron para que lo hayan recomendado, porque es como yo, ¿a cuántas personas termino recomendando para un trabajo si sé que no van a dar el ancho en ese aspecto? Porque uno también hace una evaluación y dices, a ver, este güey pues es flojo, no se levanta temprano, está medio salvajón. O sea, no terminas haciéndole el paro a ciertas personas porque también no quieres que te dejen el mal. Entonces, si alguien recomendó a García Luna, fue porque algún talento le vio. Y él supo emplear y utilizar correctamente todo el conocimiento que adquirió en CISEN para relacionarse y tener estas buenas relaciones con grandes personas hasta que llega el punto donde se crea la famosa Policía Federal. Sí, y tan Perdón, la Agencia Federal de Investigación, que era pues un equipo que se dedicaba a andar liberando personas secuestradas, temas de narcotráfico, etcétera. Él es el fundador del AFI, y también por obvias razones sabemos que el AFI terminó desintegrándose por todo el tema de corrupción que había en el AFI. Pero también una persona muy inteligente, Gafe, porque empieza a hacer este tipo de propaganda con las detenciones de líderes que se dedicaban a la privación de la libertad, de todo tipo de criminales. Empiezan a hacer esta propaganda pública a los noticieros para que en aquel entonces, cuando únicamente nuestro medio de información era el periódico y la televisión, nos diéramos cuenta todos. Y la radio. Ellos, sin menospreciar la radio, y la radio era como nos informábamos en aquel entonces, y qué tan manipulable se podía hacer esa noticia. Supo aprovechar bien ese momento y supo vendérnoslo bien, ese tipo de noticias, Gafe, porque fue el que empezó con todo esto de que se detuvo al líder de esta organización que se dedicaba al secuestro, se detuvo a Julanito de tal, y se hacía públicamente, y era como nosotros nos dábamos cuenta. Y de cierta forma, como le hemos dicho muchas veces, Gafe, si la seguridad pública en un municipio, en un estado, está por los suelos, tienes casi 100% garantizado de que tu presidente o tu gobernador van a perder. Eso es algo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, Gafe, que a lo mejor a los gobernadores se les olvida el tema de la seguridad, o presidentes municipales, porque no hay mucho de dónde adquirir de eso. Pero si descuidas lo que es el agua y la seguridad pública, estás hundido, Gafe. No vas a ganar ni tu reelección, la luz, los servicios básicos. No vas a ganar, Gafe. No la tienes garantizado que vas a perder si uno de esos 3 factores te falla. Entonces García Luna supo hacer una buena publicidad, porque se sabía desde dentro que el PAN en aquel entonces tenía el auge, tenía 100% seguro, que ni tan seguro como ellos lo sintieron, que Felipe Calderón iba a ser quien iba a recibir el cargo por parte de Fox. Sí, porque al final recordemos, o sea, aquí estamos en una situación neutral, y aparte, en lo personal me considero apartidista. Pues hay que reconocer, o sea, hay cosas que dentro de la administración actual, a la fecha que estamos grabando este video, que es del presidente Andrés Manuel López Obrador, no me ha gustado cómo se ha llevado o se ha gestionado muchas cosas de esta administración. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay que reconocerlo. Así también debemos de reconocer que para mí, en mi opinión, le robaron las elecciones del 2006. Entonces, al final de cuentas, yo te puedo decir, no estaba tan segura, no la sintieron tan segura, pero ahí es donde entra el poder de cuando a nivel federal tú traes el mando, o sea, me refiero cuando tú traes el mando político a nivel federal, controlas el país. Y fue lo que ocurrió. Al final te das cuenta que termina perdiendo Andrés Manuel López Obrador, se las terminan robando esas elecciones porque el PAN tenía el poder en aquel momento. Y algo muy curioso que ocurrió en esta administración actual, o más bien en estas elecciones actuales, fue justamente lo mismo. Y ojo, se aplicó por parte del partido actual, pero también se aplicó por parte de otros partidos
que al final de cuentas siempre aplican lo mismo, que es como ellos controlan, ellos mandan el crimen organizado, ellos mandan a sus fuerzas del orden, y algo muy importante pasó aquí, al menos pasó aquí a nivel Jalisco, no voy a mencionar estos municipios, pero un partido la veía muy segura porque decían, bueno, nosotros tenemos el poder del estado, ya tenemos el poder a nivel municipal, vamos a ganar estas elecciones, pero resulta que esta persona que era candidato, candidata o candidata o candidato, no vamos a especificar qué era, pues resulta que venía por parte del partido de Morena y pues sorpresa. O sea, ellos, el partido, más bien, gobierno que ya tenía presencia en un municipio, pues saca a relucir a sus equipos de choque, andar reventando y andar golpeando operadores del partido de Morena. Pues aquí no contaban, este municipio no contaba con que estos candidatos o candidatas por parte de Morena, pues no venían con el poder del estado, venían con el poder de Federal. todo el país, y pues ahí andaba la Guardia Nacional haciendo acciones de andar limpiando, porque esto la gente no se da cuenta, pero fue un equipo, un choque entre agentes federales que venían por parte de la Guardia Nacional y agentes municipales que venían por parte del poder de ese municipio. Entonces, por obvias razones, sabemos quién ganó, quién tuvo o terminó controlando, pero esto es importante recalcarlo. Todos los candidatos o candidatas y candidatos, porque ya tenemos que ser políticamente correctos y lo que la gente quiere escuchar, pero todas las candidatas y candidatos por parte de Morena se les reforzó en tema de seguridad. Sí. O sea, todo se les puso a todos, desde alcaldes hasta gente de gobernadores o candidatos para las gobernaturas, a todos se les puso escolta por parte de elementos de la Guardia Nacional, pero solo fue al partido. A los demás partidos, la pura bendición, y esto se vio a cabo en estas elecciones, y lo mismo pasó en aquel momento con el PAN. Yo la verdad desconozco cómo es que se llevó con el PRI porque ahí no estaba metido en todo este tema, pero cuando tú controlas a nivel federal, terminas controlando a nivel municipal, y es por eso que le terminan robando en aquel momento a Andrés Manuel López Obrador. Pero es parte de esta estrategia que se termina utilizando por parte de Calderón y por parte de García Luna, lo que ellos llevaron a cabo como esta estrategia para controlar lo que es el tema de la seguridad, y por eso se declara la guerra contra el narcotráfico, porque dijiste un punto muy importante. Si a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel de federal descuidas los servicios básicos y descuidas el tema de la seguridad, te cargó la chingada. Entonces, ¿cómo lidias con algo de seguridad si tienes todo polarizado y según todo está bien? Pues crea una guerra ficticia. Y eso fue lo que terminó creando Felipe Calderón, porque terminan ellos agarrándose a su aliado, que es el que les termina pagando para poder declararle la guerra a los demás cárteles y empezar a generar una violencia que hasta ese momento pues realmente no estaba. Realmente no ocurrió con Fox, y no es que Fox haya polarizado todo este pedo o haya ocultado. Todo inició a raíz de con el presidente Calderón, pero así de esa forma trataba de justificar, decirle a la gente, nosotros estamos actuando, esta administración está actuando, el PAN está actuando. Tantos años que estos cárteles, estas organizaciones crecieron, nosotros vamos a terminar con ellas, pero la realidad era de que se llevaba un acuerdo con un cártel y con un país vecino, que eso lo vamos a hablar más adelante. Y aquí es importante recalcar, Gafe, que en este siguiente acto que vamos a tocar es cuando García Luna se convierte en la persona que es hoy en día, que en su momento fue una de las personas más importantes y poderosas del país, cuando toma su cargo como director de la Policía Federal. En este acto discutiremos el poder y las controversias que rodean a García Luna. Durante su mandato fue responsable de implementar estrategias agresivas contra el narcotráfico, incluyendo la militarización de la lucha contra los cárteles. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por numerosas controversias, incluyendo acusaciones de corrupción y vínculos con el cártel de Sinaloa. Veremos cómo estas acusaciones comenzaron a surgir y cómo afectaron su reputación y la percepción pública de sus acciones. Como ya vieron en esta pequeña descripción de lo que se va a hablar en este tema, es el ascenso de Genaro García Luna
a lo más alto de la cúpula del poder, que era llamado el superpolicía de Felipe Calderón, termina obteniendo muchísimas relaciones este hombre, al grado de que él ya venía desde con Fox. Hay que dejar eso muy, muy en claro. Él ya venía trabajando en puntos muy importantes desde la administración del presidente Fox, y cuando Calderón llega o se hace candidato o precandidato, lo podríamos hablar ya desde ser el precandidato para ser presidente, pues ya llevaba cierto arreglo con García Luna. En ese momento hay que dejar las cosas bien claras. Una cosa es que tú seas el precandidato, porque ni siquiera todavía eres el candidato. Eres el precandidato y hay gente que te dice, si tú ganas, vas a trabajar conmigo. O sea, hay que dejar eso bien claro, porque a veces la gente no entiende cómo funciona la política en la vida real. Porque no es el mismo, o no es lo mismo que aquella persona especializada y que dice, no, pues yo soy politólogo. Sí, tienes el conocimiento, pero nunca has trabajado en la política. Tú conoces lo que es el deber ser de la política, pero no te pones o no has visto cómo es la política sucia o la porquería de la política, porque no has trabajado directamente con un político. Entonces sabemos que en este caso García Luna ya le está empezando a ordenar a Calderón, tú vas a trabajar conmigo si ganas. Si tú terminas siendo el presidente, vas a trabajar conmigo. Y lo mismo pasó con todos los precandidatos a la presidencia por parte del partido del PAN. Y hay que entender, para que la gente nos entienda en este punto, Gafe, se los voy a poner como, para que me entiendan, una comisaría. En una comisaría se supone que el que manda es el comisario, es el que tiene el poder, toda la fuerza de ese municipio, o en este caso el secretario de seguridad de un estado es el que tiene toda la fuerza. Pero detrás si hay una persona que es el que tiene el conecte o es el que tiene los arreglos con el crimen organizado, esa persona es la que realmente tiene el poder, ese poder más arriba que tanto tu comisario o tu presidente municipal, porque tú eres el que sabe cómo se maneja todo y el que puede pedir los favores si en algún momento tu comisario o tu presidente te están estorbando para, de cierta forma, si llegan a afectar a la organización delictiva o tus intereses, Gafe. Sí, mira, esto lo veo porque mucha gente siempre critica o siempre dice, ¿ustedes creen que Felipe Calderón no tenía conocimiento que Genaro García Luna estaba llevando temas de corrupción? Claro, o sea, pues Calderón sabía a la perfección y recibía su sobre y sabía a la perfección que se movían temas contra el narcotráfico. Si a mí me preguntas, sabía todo, o sea, sabía el contexto y todo lo que se estaba llevando a cabo y tenía esos detalles mínimos. No. Si me preguntan a mí en lo personal, porque sé cómo se maneja la política, dudo mucho que Calderón supiera cómo es que se estaba llevando el tema de los arreglos contra el narcotráfico. Es el presidente, papá. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? De que, entre menos sepa él, mejor. Porque hay que dividir. A ver, si te cae un ejemplo, la administración de Calderón te cae en cuestión de que traías vínculos contra el narcotráfico, ¿a quiénes vas a sentar en el banquillo para empezar una investigación? Al presidente, al secretario de Seguridad, al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina, a toda la gente que esté relacionada con el tema de seguridad. Uh-huh. Nunca te vas a esperar que el asistente es el que lleva el tema del narcotráfico. Así es. Y que él es el que está moviendo todo el tema del narcotráfico. Tú te esperas que el presidente lo lleve, pero al momento de hacer una investigación, al momento de hacer exámenes, por ejemplo, de estos en los que te ponen del polígrafo, y pues, ¿qué va a pasar? A lo mejor Calderón va a parecer de que sí tenía conocimiento, pero ¿qué tanto conocimiento tenía? Y es más difícil sacar, a ver, ¿cuándo hubo una reunión con X persona? ¿Cuánto dinero se agarró? ¿Cómo se hizo? Porque él no tiene ese conocimiento. Él hasta lo que él sabe él recibe el sobre, como lo que pasa a nivel municipal y pasa a nivel estatal, no dudo que pase a nivel federal. Sí, para que la gente entienda ese tipo de personas o figuras públicas, cuando llegan a ese cargo ellos sienten que son amos y señores, entonces no piden como que dame detalles, únicamente recibes de qué es, jefe, de unos arreglos que tuvimos por ahí, gracias, no se pide detalles porque él no los necesita. Ni le interesa. Ni le interesa saberlo, únicamente él es el que recibe. Fue lo que pasó en su momento con García Luna y Calderón, él no le iba a decir, a ver, ¿de qué es este dinero? No, pues de esto, ¿y por qué? Y no, únicamente él recibía
y entre menos preguntas mejor, dirían en la política. Así es. Aquí hay que dejar las cosas puestas así en la mesa. O sea, yo lo he visto a nivel municipal y a nivel estatal, cómo es que se maneja el tema de la política y cómo muchas veces ni siquiera el comisario, o sea, hasta el comisario termina siendo un piojo en ese sentido. El alcalde termina siendo un piojo en ese sentido, porque el que lleva los arreglos es quien menos te esperas. Es cuando dicen, oh, güey, que tal persona es el que lleva el tema de la maña. A la verga, no, ni por aquí me hubiera pasado, pero él es el que está controlando todos los arreglos con la maña. Él solo llega con su sobre y entrega a quien tiene que entregar dicho sobre. Pero el alcalde o el secretario de seguridad no tiene conocimiento. Acá nada más gira las órdenes y sabes qué, secretario o comisario o quien tenga el mando, vas a hacer esto, vamos a trabajar esto. Y él sabe, el comisario sabe que él tiene que hacer caso a tal persona, que es el encargado del tema con la maña. Y el comisario o el secretario de seguridad, lo que pongan, no va a cuestionar. Así a nivel gobierno, sea un piojo, internamente se sabe que ese güey es el que trae el conecte con la maña y no se le va a cuestionar. Entonces, esto pasa desde nivel municipal a nivel estatal y no dudo que pase a nivel federal. Y más en estos puntos en los que aquí no solo Genaro García Luna, esto hay que dejarlo muy en claro, no solo Genaro García Luna está inmiscuido en temas de narcotráfico. ¿Dónde está el secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces? Secretario de Marina. ¿Dónde está el secretario de Marina? ¿Por qué? Porque la seguridad, al final de cuentas, trabaja de la mano. Una cosa es que internamente digan, existe este conflicto, porque no hay que ser pendejos para entender esto. Internamente al militar, me incluyo, porque a mí me entró esa lavada de cabeza, ese adoctrinamiento, internamente al militar le dicen, el policía es corrupto. Al marino le dicen, el policía es corrupto. Al militar le dicen, tú eres mejor que el marino. Al marino le dicen, tú eres mejor que el Sedena. Y se crea este conflicto interno entre federales, güey. Al final de cuentas, englobémoslo como federales. Se crea este conflicto interno para que ninguno quiera trabajar con el otro. Porque entre menos sepa lo que está haciendo la mano derecha, entre menos sepa la izquierda, mejor. Y por eso, ¿cómo haces este pedo? Generando un problema entre ellos mismos. Pero ¿qué pasa en la cabeza? Los secretarios, Sedena y Semar, trabajan y te aseguro que se sentaban a comer y a planear cómo es que se estaba llevando la estructura en tema de narcotráfico en aquel momento. O sea, los tres planearon, no solo Genaro García Luna, los tres planearon cómo era que se iba a desempeñar todo este rollo. Porque al final de cuentas, entendámoslo, una cosa es que tú seas el secretario de la Defensa Nacional o Marina, pero tú estás trabajando en una administración, porque esto lo desconocen las personas, pero para ser secretario de la Defensa Nacional es quien le toca por la derecha, pero tiene un ejemplo, tú y yo nos toca por la derecha, somos tantos generales los que nos toca por la derecha poder aspirar a ser secretario de la Defensa Nacional. Para ser secretario, lo único que ocupas es estar bien relacionado con el candidato que va para esa presidencia. Y muchas de las veces ni siquiera es el candidato. Muchas de las veces ni siquiera es el precandidato. Son personas que se conocen desde, ya tienen una buena relación y cuando se empieza a apostar para una campaña, oye, güey, te vas a postular para ser precandidato a la presidencia, Simón. Yo te apoyo. Yo te inyecto dinero. Yo te empiezo a inyectar dinero si desde la precampaña. Pues va, güey, se empieza a generar, ahí va el precandidato, termina siendo candidato para las elecciones a la presidencia y ahí está ese gallito, ahí están ese grupo de gallitos, no solo es uno, son el general, el general que va a ser que va por la Secretaría de la Defensa, el almirante que va por el de Marina y el que va por la Seguridad Pública. O sea, él ya trae a todo su equipo de trabajo con el que va a chambear si él llega a ser presidente. Y a lo mejor el del PRI está jugando con otro equipo que es completamente diferente, un general diferente, un almirante diferente, otro de seguridad pública diferente, y cada quien juega con sus gallos. Desde precandidatos, ya no hablemos de candidato, desde precandidatos ya están jugando con sus gallos. Entonces, por obvias razones, el de Marina, el de Defensa y el de Seguridad Pública, que era el superpolicía, los tres llevaban una muy buena relación porque al final de cuentas trabajan para la misma administración. Y si el de Sedena le pide paro al de Marina o le pide paro al de Seguridad Pública,
Los tres se van a hacer el paro porque trabajan para la misma administración. Aquí no solo Genaro García Luna agarró billete, todos agarraron dinero. Todos los que estaban inmiscuidos en el tema de seguridad, todos agarraron billete. Sí, Gafe. Das un punto muy importante, Gafe. Yo creo que a este punto, que lo vamos a hablar en el siguiente escenario, yo creo que a García Luna fue como el sacrificio de los demás, porque si imagínate, si sacas públicamente fue por algo así más o menos que dejaron sin tocar el tema de Cienfuegos. Imagínate uno como ciudadano, ya no como lo que somos ahorita, uno como ciudadano, ¿en quién confías tú, Gafe, en cuestión de seguridad? ¿Yo en quién confío en la actualidad? Si tú eres un ciudadano común, ¿en quién confías? ¿A quién le tienes confianza en la seguridad? Pues es que yo sí confío en nuestras Fuerzas Armadas, confío en nuestra seguridad pública. Sé que no todos son malos, sé que también hay muchísima gente buena, pero por desgracia no se les deja trabajar porque entiendo que terminan trabajando para un cártel en específico. La mayoría de la gente tiene la perspectiva o la confianza en la Marina y en el Ejército, son en los que confían. Hasta yo puedo decir que tengo más confianza en un marino o en un ejército como un ciudadano común, no en mi chip de que soy un elemento de la seguridad pública. No puedes pensar como ciudadano común porque no lo eres, güey. Pero ¿a qué es a lo que voy con esto, Gafe? Imagínate todos esos ciudadanos comunes, si tú les dices que cayó García Luna, que cae el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina por actos de corrupción con tal cartel, pierdes por completo la confianza en esas instituciones. Si tus altos mandos cayeron en esos actos de corrupción, ¿qué puedes esperar de los demás? Aunque los demás no tuvieran conocimiento, pero esa es la perspectiva que le vas a dar a la gente. Y te pongo un ejemplo, güey. Y es un ejemplo muy cabrón, lo recordarás. Aquella ocasión en la que detuvieron a policías municipales que eran conocidos de nosotros, elementos de la Guardia Nacional, porque traían la orden, o no sé si era Sedena o era Guardia Nacional, pero según yo era Guardia Nacional, traían la orden de andar parando todos los policías de todos los municipios de zona metropolitana para ver y comprobar que su... ¿cómo se llamaba lo de las armas, güey? La que les estaban pidiendo, güey. ¿Cómo se llama? El papel. La aportación de armas, la licencia colectiva. La LOC, ¿no? Algo se llama. La licencia colectiva de aportación de armas. Lo que es la licencia colectiva y, güey, pues un policía municipal no la trae. Esa se la tiene que dar o sea, les dan una orden a lo pendejo porque ni siquiera los de la Guardia Nacional o no la supieron interpretar como era, o más bien ellos lo interpretaron como ellos creyeron que era la orden, o simplemente el que les dio la orden dio una orden a lo pendejo y desarmando policías municipales. Recuerdo, ¿sabes? Desarmando policías municipales en pleno tianguis, en pleno fin de semana y toda la gente viendo cómo están siendo desarmados. Imagínate cómo mermas la confianza en la corporación cuando en realidad era una pinche orden pendeja la que estaban recibiendo y se hizo un puto conflicto. Tú sabes el nivel del conflicto que se hizo por una pendejada. Un conflicto en el que tuviste que meterte tú, me tuve que meter yo, para que no terminaran desarmando a los compañeros. Se hizo un pinche pedote. Al final tuvo que hasta entrar el encargado de la Guardia Nacional a nivel Jalisco, güey. A nivel Jalisco y por un pendejo que hizo una orden, dices, güey, no mames. Entonces le terminas mermando la confianza a la institución. Pero ¿qué pasa ahora con García Luna? La detención termina mermándole esa confianza que le tienes. ¿A qué? A la policía. ¿Pero cuál policía? Federal. ¿Cuál? Ahora con la detención de García Luna... no, pues ya no había federal, güey. Entonces, aquí es donde te das cuenta, pesa más un general que un elemento de seguridad pública. Porque recordemos que también Salvador Cienfuegos Cepeda fue detenido en los Estados Unidos y estaba siendo procesado, estaba siendo investigado y ellos traían todo el dato. No hay que olvidar esto. El presidente, al momento de enterarse que cae el secretario, sale casi burlándose porque este es el desconocimiento que se tiene. Inclusive hasta el mismo presidente lo vio como que no había pedo o no entendía la magnitud del problema en el que estaba metido. Ahí está la declaración de la mañanera. Esto yo no le estoy poniendo palabras en la boca al presidente, pero aquí te das cuenta el desconocimiento que él tenía en ese momento. No sabía la magnitud del problema cuando le dicen, ¿sabes qué? Detuvieron a Salvador Cienfuegos Cepeda. Para él fue como un golpe decir, bueno, esto es para que se den cuenta que la administración pasada, corruptos, casi, palabras más, palabras menos, se lo resumimos en eso les pasa por corruptos a los del PRI.
Al día siguiente, ¿qué pasó? La declaración, el jalón de orejas que le dieron detrás, el jalón de orejas al final, al día siguiente termina pidiendo que liberen al secretario. Cuando un día antes le estás tirando mierda, al día siguiente ya pides que se te regrese y que aquí se va a llevar a cabo una investigación. ¿Una investigación de cuánto tiempo fue la investigación? ¿Por qué? Porque no se le investigó, porque no se comprendía que al detener a un secretario de la Defensa Nacional iban a caer muchísimas personas. Muchas cabezas. Muchas cabezas, no solo hablando del PRI, sino del PAN, de Morena, de PT, de PRD, del partido que se les ocurra, van a caer muchísimas personas y no lo dimensionó el presidente. Ahí está la primera declaración. Casi salía mofándose del pedo. Al día siguiente fue otro presidente completamente diferente. ¿Por qué? Porque entendemos, al menos como militar entiendo cómo está el pedo, hablando en la estructura militar, cómo está el pedo y que a un general no se le toca. A un general no se le toca. Y más si estamos hablando de el secretario de la Defensa Nacional. Entonces aquí hay gente, ahí te diste cuenta cómo se hizo todo lo posible por recuperar a Cienfuegos. Porque te echas a todo el ejército encima. Cuando detienen a este García Luna, ¿a quién te echas encima? Si los que eran los agentes federales hoy son Guardia Nacional que estaban integrados dentro de la Sedena, ¿quién respalda a García Luna? Nadie. Y por eso él está sedito, por eso él está callado, porque él sabe que se la tiene que tragar y se la va a tragar y no debe de poner a nadie más, porque lo que pase, si él habla y él pone a la gente, no solo se lo carga la chingada a García Luna, sino a sus seres queridos. Esa es la realidad. Sí, Gafe, en este acto hay que destacar que no solo García Luna estuvo involucrado, creo que era el que tenía un poco más de peso en estos actos de corrupción, porque recordemos que la Policía Federal era quien controlaba aeropuertos, controlaba seguridad, controlaba a veces ¿cómo se llama donde llegan los barcos, Gafe? Se me olvida. Los puertos. Los puertos, que ya después poco a poco la Marina se fue tomando cargo, pero hay que recordar que en aquel entonces, tanto por parte de la Marina, que en la Marina en aquel entonces todavía no salía mucho a la calle, pero del ejército no hubo detenciones importantes en contra del cartel de Sinaloa, no hubo ninguna, porque claro, eran parte también de esos acuerdos. Tú vas a recibir tanto dinero, pero no me vas a molestar. Como lo vemos ahorita en la actualidad, a lo mejor uno que está empapado en seguridad pública, sabemos que es una burla y tú dices, a mí no me la pegas, porque me ha tocado verlo, Gafe. Que elementos de la Guardia Nacional detienen a un vehículo que se encontraba abandonado como con 80 kilos de droga y varios fierritos. Y tú dices... Es un jale puesto. Y las personas obviamente son jales puestos. Entonces en aquel entonces era lo mismo. A lo mejor ahorita el ciudadano ya no se deja engañar tan fácil porque existen las redes sociales. El ciudadano ya es más inteligente gracias a la tecnología que hay. No todos, todavía queda muchísimo ciudadano pendejo que se deja va como borreguito a lo que le dicen, porque todavía lo hay y quedan un chingo de esos borreguitos, güey. Pero, y hasta ahorita, Gafe, ¿cuántas personas como nosotros no hablamos de los actos que vemos que decimos, no es así, nos están mintiendo, que alzamos la voz, muchas personas como nosotros? Pero en aquel entonces, Gafe, estamos hablando hace 8 o 9 años atrás, cuando estaban García Luna, el secretario de Marina, el militar... Imagínate, Gafe, ¿quién te decía que no? En aquel entonces no había tecnología. Casi 18 años, güey. Si la televisora, el periódico te decían que el chupacabras existía, tú decías, el chupacabras existe, porque ¿quién te decía que no? Y el que se animaba a alzar la voz, se desaparecía raramente. Funando, güey. Entonces, en aquel entonces era más fácil hacer una noticia pública que si decían, encontramos 2 toneladas de droga entrando por un puerto y se le aseguraron a dicho cartel, era eso, porque no había quien te dijera que no. Entonces, obviamente vimos muchos de estos actos de jales puestos, de que no había detenciones en contra de esas personas, y cuando la opinión pública más los juzgaba, a lo mejor se leía una cabeza mediana que se tenía que entregar para callar a la opinión pública. Pero todos fueron involucrados, todos estuvieron involucrados, Gafe, en estos actos de corrupción.
estamos hablando a nivel seguridad, no únicamente García Luna, también el ejército y la marina en aquel entonces sus cabecillas estuvieron involucrados y también recibieron dinero del crimen organizado. Claro, y mucha gente, y me incluyo, somos o soy de los que puedo decir que la Policía Federal está muy metida en temas de corrupción, pero también hay que ponernos en la situación que se entiende, güey. Digo, se entiende, no se aprueba. Si me preguntas, Gafe, ¿cómo que se entiende? O hay quien me lo pueda preguntar, ¿por qué la Policía Federal era tan corrupta? Porque sus mandos lo permitían. Porque el militar, el policía, el marino llega hasta donde el mando le permite. Les pongo un ejemplo. Y esto, o sea, al final de cuentas terminamos siendo partícipes de este tipo de actos. Y el militar que diga, yo no, es porque te está mintiendo, güey. O sea, el militar que te diga, yo no participé en eso, te está mintiendo. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Es un ejemplo muy claro. En las primeras redadas que se realizaron por parte de elementos de la Sedena, o sea, esos reventones o redadas, como lo conozcan, que llegaban a casas de seguridad X y encontraban un chingo de cosas decomisadas, el militar no se llevaba nada, ni una televisión, no se llevaba absolutamente nada. Ustedes van a decir, no digas mamadas, estamos hablando de las primeras redadas, de los primeros meses de la guerra contra el narcotráfico, el militar no se llevaba nada. ¿Hasta cuándo el militar empieza a llevarse cosas? Hablamos de la rapiña, del robo. ¿Cuándo el militar empieza a llevarse ese famoso botín de guerra? Hasta que se da cuenta que él es el pendejo que termina entrando para que todos los demás lleguen, porque todo el mundo lo sabía. O sea, cuando llegaba el militar entregaba, o el marino entregaba como si nada. Y ya de repente llegaba la Procu o llegaban los del Asiedo y mío, televisión, súbela a mi camioneta y ¡pum! La casa se quedaba vacía. Y véanlo en aquellos videos importantes de detención de capos muy importantes. Muy importantes. No estamos hablando de casas de seguridad pedorras que terminan siendo lugares donde terminan desviviendo gente. No. De personas muy importantes en cuestión de la maña. Y siempre, ¿por qué casualmente siempre las casas están vacías? Yo antes decía, ¿a poco el señor mañoso, muy importante y líder de alguna plaza o de alguna organización, más bien de un punto muy importante de su organización, ¿a poco no tiene nada en su casa? Ni sillones, ni nada. Qué feo viven esas personas. No, güey, son gente que vive con lujo, son muy excéntricos en sus gastos, pero ¿por qué nunca había nada? Porque se la terminaban vaciando. Llegaba la Proco y se llevaba sala, se llevaba cama. O sea, tengo un compañero que se hizo de una recámara completita recién que se casó, porque su oficial, él le pidió permiso al teniente y el teniente dijo, llévatela, güey. Y mandó un camión de mudanza y se llevó. Pero ¿hasta cuándo el militar entendió? Hasta que se quedaba, como diría el dicho mexicano, ¿no? Como el chinito, nomás milando. Hasta ese momento. Te voy a contar una historia breve, Gafe. A lo mejor tú sí la recuerdas. Ya no estás con nosotros, pero la llegaste a escuchar. En una ocasión que nos tocó, en aquel entonces, cuando se empezó a hacer esa transición de la Guardia Nacional, que los militares todavía traían su brazalete que nomás decía GN. En aquel entonces tuvimos un servicio que se nos complicó, que tuvimos que reventar una casa donde tenían a personas privadas de la libertad. ¿Los de la Coca-Cola? Ajá, es exactamente, que participó Policía Estatal y de cierta forma Guardia Nacional, que aquel que estaba en aquel entonces en aquel municipio de Guardia Nacional, siempre que se le pedía el apoyo, porque ese sí era un sargento, no era de esos de la Policía Federal o civilones, no, era un sargento, pero era de esos sargentos buena onda, muy raros de conseguir. Siempre que se le pedía el apoyo, no lo brindaba. Entonces, en aquel entonces reventamos, se hace todo, y la casa tenía muchas cosas en ese domicilio. Entonces me acuerdo que llega el sargento, ¿no? Y era un chilangote, me acuerdo. Y yo, oiga, comisario, quería ver si hay chancita de, pues, llevarme el Xbox para mis morros. Pues llévatelo. Pues para aquel entonces ya estaba PI, ya estaban todos entrando y saliendo. Pues yo lo veía, yo estaba parado y estaba viendo el elemento de la Guardia Nacional. Pasa y le desconecta un cable y se va. Pasa, le desconecta otro cable, se va. Cuando ya estaba pelón el Xbox, ya nomás era llegar y apañarlo, los de la PI ya se lo habían llevado, güey. Entonces es cuando dicen, estos sí trabajan recio. Y es cuando causa esa molestia que dices, güey, yo fui el que la arriesgué, yo fui el que reventé, el que puse el pecho,
para que lleguen los de la investigadora bien a gusto. Sí, güey. Me llevo esto y ahí nos vemos. Totalmente de acuerdo. O sea, los que eran de la Procu, la Ciedo, eran unas lacrotas, güey. O sea, eran unas lacrototas que tú llegabas, reventabas y esos güeyes, nada más, a veces llegamos a la par al reventón y esos pendejos no se metían. O sea, escuchaban los vergazos y no se metían. Hasta que limpiábamos, entraban como pinches perros hambriados con postis, güey. Estos papelitos de colores que se pegan y mío, empezaban a pegar sus papelitos de lo que ellos iban ganando. No, es que esa tele, casi hasta se agarraban a vergazos por una televisión entre ellos mismos. Y nosotros nomás nos quedábamos como pinches vatos muertos de hambre. Porque así, o sea, y lo mismo que pasó con la federal, porque esto todo viene de por qué empiezan los militares a hacer este tipo de rapiñas. Un ejemplo, Gafe, no sé si tú lo recuerdas, creo que a ti a lo mejor te llegó a pasar o lo llegaste a escuchar, fue el de, creo que fue un chino que detuvieron, que se dedicaba al lavado de dinero de estas organizaciones, con millones, Gafe, millones, y al final nomás llegaron como 2 millones de pesos. Fue lo que se puso a disposición. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Sí, ahí estamos hablando que fue algo muy cabrón a nivel nacional. Pues la rapiña llegó hasta arriba, pero estamos hablando desde lo más bajo, que es desde con la tropa. O sea, la tropa llegaba, reventaba y vámonos. Ya cuando empezó a entender de que, oye, yo soy el que recibo pecho y nomás veo cómo todos estos pinches huevones se llevan todo, pues a mí también me hace falta un refrigerador en mi casa. O sea, a mí también me hace falta un colchón en mi casa. Y ahí es donde el militar, el marino, empieza la rapiña. Entonces también el federal empieza con la rapiña. Pero estamos hablando, y eso es la realidad, que hay lugares donde son más culones que en otros lugares. Y estamos hablando que para la rapiña, lo acabas de decir, el militar es más culón para la rapiña, a diferencia del policía. Ojo, lo vuelvo a dejar muy claro, hay muchísimos policías buenos, pero también hay unos que viven nada más para la corrupción y conoces a varios de ellos. Conozco a varios de ellos que dices, ay, hijo de tu puta madre, Son en magos, un ratito güey. le sacaste 8,000 pesos y todo porque le estás diciendo que te lo vas a llevar en este pedo cuando la carretera es federal, güey, tú eres municipal, no mames. Nomás porque el civil no sabe, pero eres un hijo de puta. Si para eso, si para chambear fueras así de bueno, tuviéramos un municipio bien verga. Y conoces cómo está el puto pedo en ese sentido. Entonces, pues al final de cuentas, el militar no era tanto, no porque no quisiera, sino porque hasta un cierto punto había temor hacia el mando. Y si lo ponemos en comparación o en retrospectiva con la Policía Federal, ellos tenían barra libre para hacer lo que quisieran. O sea, la corrupción lo tenían al 100 y por eso era bien sabido que la Policía Federal están muy metidos en temas de corrupción porque a ellos sí se les permitía llevar a cabo este tipo de actos. Gafe, me gustaría pasar al último tema, que es cómo fue la caída, cómo fue la caída rápida de García Luna, que se me hace muy, muy importante, que es uno de los temas que creo que la mayoría de gente conoce, porque ahorita tocamos un tema muy importante, quién era y qué era García Luna. Ahora vamos lo que llevó con su detención. En este acto final nos enfocamos en la detención y caída de Genaro García Luna. El 9 de diciembre del 2019 fue arrestado en Texas, Estados Unidos, acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a cambio de permitir sus operaciones de narcotráfico. Analizaremos las acusaciones presentadas en su contra, los detalles de su juicio y las reacciones en México y Estados Unidos. También veremos cómo su detención ha impactado la política de seguridad en México y las relaciones entre ambos países. En el documento se presentaron pruebas de que el exsecretario de Seguridad habría sobornado a 2 de sus compañeros en prisión para que dieran testimonios falsos y así obtuviera un nuevo proceso. Hablando ya de la detención, la caída de Genaro García Luna, estamos hablando de que termina cayendo por temas de corrupción porque muchísimos narcotraficantes terminan poniéndolo y terminan declarando que él estaba involucrado en todos los temas de corrupción. Aquí no solo Genaro García Luna estaba involucrado, no solo el presidente estaba involucrado, por mucho o poco que supiera, no solo ellos estaban involucrados, lo acabamos de hablar, también a nivel Fuerzas Armadas estaban involucrados, pero no solo ellos, también el gobierno de los Estados Unidos tenía el conocimiento de que Genaro García Luna estaba trabajando en temas de corrupción.
¿Por qué no se hizo nada? Y esto, al final de cuentas, no es algo conspiranoico. Se los he dicho muchísimas veces. No soy alguien de estar consumiendo contenido que haga apología del delito o hable sobre el narcotráfico en México, más enfocado a alabar al narcotráfico. Pero en una ocasión vi un documental llamado Narcocirco y dije, se me hizo medio chistoso, ¿no? Porque pues, la portada es un güey con una máscara de payaso y dije, vi el tráiler, me llamó muchísimo la atención, son como 4 o 5 capítulos. Van a entender, si lo ven, van a entender cómo está el narcotráfico en México. Y se van a dar cuenta que, o sea, no es algo que yo saque de las mangas y digan, ven, se los dije, es algo que es de dominio público. Estados Unidos tenía control y tenía el conocimiento de la operación Rápido y Furioso. O sea, Estados Unidos tenía el control de todo. Pero ¿por qué permitía que esto se llevara a cabo? Porque para ellos era, para Estados Unidos o para su seguridad nacional o los intereses de aquellas personas, era más fácil apostar por el cártel de Sinaloa, que sabían que no era un cártel tan violento y que resolvía todo o lo arreglaba todo por medio de dinero, a trabajar con el cártel de los Zetas. O sea, no solo, yo lo digo, o sea, no solo los militares lo vivimos. Este documental acaba de salir hace muy poco. Eso es un tema que yo vengo hablando desde hace 4 años. Y ojo, no es porque yo sea la única persona que se dio cuenta. Cuando estás metido en el tema de la seguridad, te percatas de todo esto. Estados Unidos sabe, Gafe, que no Claro. puede entrar al conflicto así nomás por nomás, pero es más fácil apostarle a tu gallo, equiparlo, Al menos violento. entrenarlo y ordenarle y darle todo el apoyo para que le gane a los carteles rivales que son los que están afectando tus intereses. Eso fue lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en aquel entonces con el cartel de Sinaloa. Yo te doy todo el armamento, yo te doy todo del entrenamiento y vas a tener todo mi respaldo y tampoco te voy a molestar. Todo lo que tenga que ver conmigo va a ir en contra de dicho cartel. Claro, me conviene más que trabajes para mí a que trabajes, o sea, que el cártel de Sinaloa trabaje para mí siendo gobierno de los Estados Unidos, que al final de cuentas yo soy el intermediario, a quien vas a terminar ayudando va a ser al gobierno de México, con todo mi respaldo. Entonces ellos se agarran como gallos al cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque sabían que para los intereses que sí perjudicaban a su país eran los Zetas. Entonces es un documental muy importante de ver. Para mí se los recomiendo cada que tengo la oportunidad. Véanlo y van a entender cómo es que se lleva a cabo el narcotráfico. Y de gente que tiene el conocimiento, como por ejemplo Anabel Hernández, que es muy criticada en esta administración, pero es criticada porque Siempre toca llagas, güey, porque toca llagas o toca lugares donde no debe de tocar, que hay mucha gente que le incomoda esas verdades y la tratan de difamar, la tratan de ver como que es una mentirosa, pero cosas muy importantes ella revela. Y al final de cuentas, imagínate si yo hablo en lo personal, me doy cuenta de estas cosas, güey, que son, pues, como en tema de seguridad, te percatas y estando de escolta de un político, te das cuenta, ahora ella que sí se dedica a la investigación periodística y qué tanto está metida y involucrada y qué tanto sabe, por eso termina tocando lugares... Fibras sensibles. Esas fibras sensibles, güey, que todos van a tratar de difamarla y dejarla como una mentirosa cuando la realidad es de que mucho de lo que ella dice tiene toda la razón, güey. Por algo se lleva a cabo este tipo de cosas. Entonces, pues es algo importante, güey. Es algo importante. Al final, García Luna termina cayendo porque termina siendo el chivo expiatorio y él lo sabe. Él se da cuenta desde el momento en que lo detienen. En su momento era el menos importante y el que menos afectaba los intereses tanto de Estados Unidos como en aquel año de México. Exactamente. ¿Y por qué lo detienen? No lo sabemos y no vamos a saber nunca por qué termina siendo detenido. Porque al final de cuentas tenía una inmunidad que terminaba siendo un privilegio para García Luna. Tanto así que vivía en Miami y creo que lo terminan deteniendo en Texas, pero... él sabía que por algo, güey. O sea, si tú sabes que traes pedos, no vas a ir a pararte al país donde investigan a lo cabrón los pedos que tú traes o estás relacionado. No te vas a ir a comprar viviendas y propiedades. Güey, si yo fuera García Luna y traigo pedos con el narcotráfico, donde está involucrado mi país y otras cosas, y supongamos que Estados Unidos no está involucrado,
Ni de pendejo me voy a ir a vivir a Estados Unidos. ¿A dónde me iré a vivir yo? A un lugar donde no tengan arreglos con Estados Unidos para una extradición. Me voy a vivir a Rusia, me voy a ir a vivir a otro país y gozar toda esa fortuna que hice, porque al final de cuentas, en estos países, al país donde me voy a ir a vivir, no tiene arreglos de extradición. Entonces, si estás tan metido en el tema, o sea, estamos hablando que Genaro García, hay que dejarlo muy claro, no era un pendejo. Era alguien muy cabrón, muy capaz de hacer una u otra acción. Era alguien muy inteligente y no vas a cometer un paso en falso, una pendejada de irte a vivir a los Estados Unidos cuando te vas a ir a meter tú solito a la boca del lobo. ¿Por qué termina yéndose a Estados Unidos a vivir? Porque él sentía que estaba respaldado por ese gobierno, porque él sabía que le había trabajado ese gobierno. Algo cambió y él termina siendo sacrificado y lo entiende que él termina siendo sacrificado. Por eso lo ven cedito, por eso lo ven que está poniendo de su parte, porque al final de cuentas, quien lo está juzgando es el gobierno de Estados Unidos, al que tú le trabajaste y que sabes el poder que ese país tiene para hacer mierda lo que ellos quieren. Para él lo mejor es quedarse callado y trabajar de la mano con ellos, y si lo van a dejar cadena perpetua, lo van a dejar cadena perpetua. Muy interesante, Gafe. Fíjate que cuando nos ponemos a investigar este tipo de capítulos y ya lo abordamos aquí sobre la mesa, te das cuenta de muchas cosas que no nos imaginábamos, Gafe, que no te imaginabas tú, que no me imaginaba yo. Los niveles, a lo mejor unos años atrás decía, García Luna corrupto, nomás le gusta el dinero, pero ya te das cuenta todo lo que hay detrás, todo lo que viene detrás, todas las personas que están involucradas, los países que están involucrados para con el dedo apuntar y decirle, tú eres corrupto. Algo muy importante, la recomendación ahí está. Le dejamos la recomendación de Narcocirco para que puedan entender un poquito más. Se habla mucho de García Luna, se habla mucho no solo de él, sino de todo su equipo de trabajo con el que él llegó a chambear, cómo muchos están muertos, cómo cosas importantes. No les vamos a aventar mucho spoiler, una recomendación para que lo vayan a ver. Genaro García Luna fue una figura poderosa en la lucha contra el narcotráfico en México, pero su carrera terminó en desgracia tras ser acusado de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Su historia es un recordatorio de los desafíos persistentes en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el gobierno. La caída de García Luna ha dejado preguntas sobre la integridad de las instituciones de seguridad y la necesidad de transparencia y responsabilidad en el servicio público. Y pues nada, nos despedimos, nos damos cuenta que este formato, el episodio 1, le gustó muchísimo a la gente. Esperemos que siga siendo del agrado de todos ellos. ¿Y algo que quieras decirle antes de cerrar con este episodio, carnal? Agregar y agradecer únicamente a todos, Gafe, el apoyo que hemos recibido de su parte. Tuvo muy buena aceptación este nuevo formato que estamos haciendo. Va bien el primer episodio, entonces esperemos que si este episodio también les gusta, lo compartan con todos sus conocidos en sus diferentes redes sociales para que esta comunidad cada día pueda crecer más, Gafe. ¿Tienen algún otro interés o nos quieren contar su historia por privado, que tuvieron a lo mejor algún acercamiento con alguna de estas células criminales o algún acto que ustedes hayan presenciado por parte de la seguridad pública? Nos lo dejen aquí en el correo que les estará apareciendo abajo. En los grupos de Telegram también estamos ahí. Entonces somos todo oídos y le estaremos contando aquí entre las líneas el podcast. Pues muchísimas gracias, ya lo dijo todo Plasti. Ya saben, las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también están ancladas en la caja de descripción. Pues nada, les deseamos un excelente día, noche, dependiendo con qué hora nos estén viendo. Se despide usted su compa el Gafe 423 y su compa Plasti. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Si te ha parecido interesante este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y actualizaciones.